En cuanto a la gestión pasiva, bien sea si queremos recurrir a ella como un subconjunto de nuestra cartera o bien sea para componer toda nuestra cartera con gestión pasiva, hay que tener en cuenta cómo seleccionamos estos ETFs que replican índices, que hay muchísimos. De hecho, podemos encontrar casi más ETFs que acciones a nivel mundial, ¿no? Hay muchas cestas de acciones recogidas por estos ETF. Ya os digo, lo que sus particularidades son que replican índices a muy bajo coste, mucho menos que los fondos de inversión. Esto es lógico porque es una selección automática, mientras que los fondos de inversión es una selección cualitativa hecha por profesionales. Esto facilita una inversión recurrente sin complicaciones. Los hay de muy diversos sectores, o sea, desde hay ETFs de materias primas, ETFs de oro, ETFs de empresas pequeñas, ETF de grandes empresas, ETF de mercados emergentes, etcétera. O sea, simplemente lo que es seleccionar un ETF ya es un proceso activo, ¿no? O sea, que sí de gestión pasiva, pero con matices, ¿vale? Porque seleccionar el ETF en concreto del conjunto inmenso de ETFs que hay ya requiere un cierto proceso de valoración, ¿no? Cuál es el que elegimos. Decir que los algoritmos que usan estos ETF de selección de compañías suelen ser bastante sencillas, como por ejemplo la que usa el SP500, ¿no? Que es comprar las 500 empresas con mayor capitalización bursátil, ¿no? Pues esa es una estrategia bastante sencilla y que además ha demostrado que da muy buenos resultados en el tiempo. ¿Por qué? Porque si una empresa es buena, entra dentro del SP500 y si de repente se va haciendo mala, sale del SP500. Con lo cual siempre tenemos las 500 empresas que, por así decir, que son más estables y que dan buenos rendimientos. Entonces es algo bastante bueno. Y además tiene una cosa que me gusta mucho, que los ETFs no quiebran. Quiere decir que si tú inviertes en una compañía, tú te compras una compañía hace 200 años y hoy ya no existe, bien porque se ha dividido, bien porque se ha cambiado el nombre o por lo que sea, o simplemente porque ha quebrado, que es lo que suele suceder. De hecho, cada vez duran menos las compañías. Pues si tú inviertes en un ETF, pues no quiebras. Básicamente, como la selección es automática y te va rebalanceando las empresas que forman parte de él, no quiebras. Es verdad que ciertas reglas a lo mejor no es lo más inteligente, porque comprar una empresa cuando está cayendo, o sea, vender una empresa cuando está cayendo porque se va del índice, pues no parece la estrategia más inteligente en el sentido de que vendes en el peor momento y compras en el peor momento, cuando ya se ha hecho suficientemente grande y entra en el índice, ¿no? O sea que bueno, que tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, Luego tiene una cosa curiosa, bueno, no lo he comentado, los fondos de inversión, si tú quieres traspasar de un fondo de inversión a otro tu cartera, por lo menos en España, no se tributa por ello, es decir, no cobras comisiones. Tampoco se cobran comisiones al cliente de las operaciones que hace internamente el fondo de inversión. Es decir, si compra determinadas acciones y vende acciones, que es lo que hace el fondo de inversión, al cliente no le repercute en gastos de cara a Hacienda. Y traspasar nuestro dinero de un fondo de inversión A un fondo de inversión B, tampoco pasamos por Hacienda. Sí que hay que tributar si definitivamente vendemos un fondo de inversión y nos quedamos con el dinero, es decir, no hay un traspaso. Ahí sí que tributamos. Pues, ¿por qué digo esto? Porque en los ETFs, hasta ahora, cambiarnos de un ETF a otro sí que hay que tributar, porque se trata de vender uno y comprar otro, como si fuera cualquier tipo de acción. Pero es verdad que está, por lo menos aquí en España, está previsto que el traspaso entre ETFs deje de tributar, al igual que pasa con los fondos de inversión, porque viene siendo una cosa parecida, ¿no? Es una selección de compañías, una cesta de compañías, pues es lo mismo que tiene los fondos de inversión, que son cestas de compañías. Entonces está estudiando que traspasar de un ETF a otro no cobre en comisión, lo cual sería un plus añadido muy grande a los ETFs, ya unido a las bajas comisiones, unir que tributariamente no haya que tributar por estos traspasos. Esto es una ventaja muy grande porque nos permite diferir mucho el pago de tributos. Luego comentar que es muy difícil batir a largo plazo a los índices por varias razones. Es decir, primero, porque el futuro es impredecible. Si tiras 1000 veces la moneda, al final aciertas siempre el 50% de las veces. Es decir, que si la economía mundial crece al 4% y el rendimiento esperado es del 8%, pongamos por caso, puede que aciertes un determinado número de veces y estés obteniendo un 12%, pero también es previsible que al fin y al cabo tengas una regresión a la media y acabes obteniendo el 8% con el consiguiente tiempo perdido que has invertido en estudiar las compañías, etcétera. Es decir, esto lo dicen mucho los austriacos, que en el largo plazo lo más probable es que obtengas el valor promedio, ¿no? Entonces,
es un motivo de peso para invertir en ETFs, porque, por así decir, perdemos poco tiempo, las comisiones son muy bajas y al fin y al cabo vamos a obtener los mismos resultados, si no mejores. También es una buena estrategia de diversificación, ya que cubren un gran número de empresas y podemos cubrir ciclos buenos y malos de la economía, ¿no? Diversificando de ETFs. No quiebran, como comentaba, o sea, tú estás compuesto por ciertas compañías seleccionadas estratégicamente y las empresas quiebran, pero el ETF no quiebra. Tienen comisiones de gestiones muy bajas, normalmente menos del 0,20%, especialmente si son ETFs bastante comprados, ¿no? Bastante populares, debido a lo sencillo del proceso de selección de compañías. Decir que los ETFs se han puesto muy de moda en los últimos años. En Estados Unidos, creo que entre el 30 al 40 o 50% de los inversores usan ETFs para invertir. Sin embargo, en Europa, como la educación financiera es bastante menor, el uso de ETFs también es bastante menor. Igual será del 5 o del 10%. Hay la opinión de que si la mayoría de los inversores usan ETFs, los que hagan gestión activa, sobre todo los que usen gestión activa basada en valor, pues van a obtener más oportunidades de encontrar joyas, por así decir, entre comillas, ya que la mayoría de los inversores, entre comillas, nuevamente están atontados comprando lo que compra todo el mundo, ¿no? El ETF también es un poco, se puede ver como el efecto manada. Si todo el mundo usa la misma estrategia, los que usen una estrategia diferente pueden batir al mercado en mayor medida, ¿no? Eso es un poco lo que se comenta, que en un entorno en el que el 80% del inversor haga gestión pasiva, el 20% que haga gestión activa puede encontrar valor, o sea, puede encontrar oportunidades que el resto de inversores no lo están encontrando porque están indexados. Continuando con el tema de los ETFs, hemos comentado alguna vez que interesa más probablemente usar ETFs equiponderados que ETFs ponderados. Normalmente cuando compramos un ETF es un ETF ponderado. Por ejemplo, si compramos el ETF del SP500, que normalmente el más popular es el SPY o el BOO, que es el de Vanguard, ¿no? Son los dos más populares, son ETFs ponderados. Quiere decir que si, por ejemplo, Apple tiene el 15% de valoración bursátil, ocupará el 15% del ETF, ¿no? O sea, está ponderadas, las empresas más grandes tienen más parte de peso en el ETF, que replica este índice. Sin embargo, los ETF equiponderados, todas las compañías del ETF, o sea, es decir, las 500 compañías que forman parte del ETF, tienen el mismo peso en este índice, en este ETF. Y se ha comprobado, esto es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, que los ETF equiponderados, es decir, que reparten el peso de forma equitativa, tienen mejores rendimientos. Aquí lo vemos, ¿no? A lo largo del plazo, y además hay una cierta diferencia bastante considerable, ¿no? Entre el equiponderado en azul que el ponderado, que es el rojo. El rojo es la inversión tradicional en ETFs de toda la vida, que tiene en cuenta el tamaño de las empresas en el índice. Esto tiene cierta lógica, lo veremos a continuación, porque las pequeñas empresas obtienen normalmente mejores resultados, mejor rendimiento que las empresas grandes. Y a su vez las micro obtienen mejores rendimientos que las medianas, ¿no? Que las small. Entonces, pues esto se refleja precisamente también en estos índices que vemos aquí.